Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes aman tanto como yo, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino de esa serie turca, esa que te atrapa desde el primer minuto, que te roba el sueño y que te hace posponer todos tus planes. Sí, esa que te deja pegado al sofá sin poder levantarte. Hoy les voy a presentar una joya oculta, una serie que a mí personalmente me ha fascinado y de la que no he parado de hablar con todos mis amigos. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y dispónganse a descubrir por qué esta serie turca es la próxima que van a maratonear sin remordimientos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura televisiva, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si les divierten mis recomendaciones y si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre series y películas, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. La serie de la que quiero hablarles hoy se llama El Jardín de los Secretos ***. Sí, sé que el título puede sonar un poco genérico, pero confíen en mí, la historia es todo menos eso. El Jardín de los Secretos es un drama romántico, pero no se dejen engañar por esta categoría. Tiene muchísimo más que ofrecer que simples escenas de amor y corazones rotos. La serie nos traslada a Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes, donde conocemos a Aylin y Demir. Aylin es una joven arquitecta, inteligente y ambiciosa, que lucha por hacerse un hueco en un mundo dominado por hombres. Es un personaje fuerte, independiente y con una determinación envidiable. Pero también tiene sus vulnerabilidades, sus secretos y sus miedos. La interpretación de Hazal Kaya, la actriz que la interpreta, es simplemente magistral. Logra transmitir todas las emociones de su personaje de una manera tan auténtica que es imposible no conectar con ella. Kaya, con su mirada intensa y su capacidad para expresar una amplia gama de emociones con sutileza, eleva el personaje de Aylin, haciéndola creíble y cercana, incluso en sus momentos más contradictorios. Su actuación es una de las razones principales por las que la serie ha logrado captar la atención de una audiencia tan amplia. Por otro lado, Demir es un exitoso empresario, heredero de una importante fortuna familiar. Al principio puede parecer un poco distante y reservado, pero a medida que avanza la historia, vamos descubriendo su verdadera personalidad, sus motivaciones y sus heridas. Burak Özçivit, el actor que interpreta a Demir, le da una profundidad increíble a su personaje. Özçivit, conocido por su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos, logra mostrar la vulnerabilidad que se esconde tras la fachada de hombre poderoso de Demir. Su actuación es clave para entender la evolución del personaje a lo largo de la serie, y su química con Hazal Kaya es innegable. Su química con Aylin es palpable y te mantiene enganchado a la pantalla esperando ver qué va a pasar entre ellos. La trama gira en torno a un secreto familiar que une a Aylin y Demir de una manera inesperada. Sus familias, aparentemente unidas por lazos de amistad, esconden oscuros secretos que amenazan con destruirlo todo. Lo que comienza como una atracción inevitable se convierte en un torbellino de emociones, traiciones y mentiras que pondrán a prueba su amor. Pero lo que realmente hace que esta serie sea especial es la forma en que explora temas universales como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la superación personal. El Jardín de los Secretos no se limita a contar una historia de amor. También nos muestra la cultura turca en todo su esplendor. A través de sus personajes, sus paisajes y su música, nos sumergimos en un mundo fascinante y lleno de tradiciones. Las localizaciones son impresionantes, mostrando desde los bulliciosos mercados de Estambul hasta las tranquilas villas a orillas del Bósforo. La música, con sus melodías melancólicas y sus ritmos vibrantes, complementa a la perfección las emociones de la historia. Además, la serie aborda temas sociales importantes como la desigualdad, la corrupción y la violencia de género, lo que la convierte en una producción mucho más profunda y significativa. Estos temas, aunque específicos del contexto turco, resuenan con audiencias de todo el mundo, generando debates y reflexiones sobre la realidad social. Una de las cosas que más me gustó de esta serie es la forma en que están construidos los personajes secundarios. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios problemas.
No son simples comparsas, sino personajes complejos y bien desarrollados que añaden dimensión y profundidad a la trama principal. Por ejemplo, la madre de Aileen, una mujer fuerte y luchadora que ha sacrificado su propia felicidad por el bienestar de su hija, o el mejor amigo de Demir, un hombre leal y divertido que siempre está ahí para apoyarlo. Algunos de ellos te harán reír, otros te harán llorar y otros te harán enfadar, pero todos te dejarán una huella imborrable. Su desarrollo es tan cuidado que a menudo te encuentras simpatizando con personajes que inicialmente parecían villanos, entendiendo sus motivaciones y sus errores. Otro aspecto que quiero destacar es la calidad de la producción. La fotografía es impresionante, los escenarios son espectaculares y la banda sonora es simplemente maravillosa. La música acompaña a la perfección cada escena, intensificando las emociones y creando una atmósfera única. Desde los primeros acordes de la canción principal, te sumerges en el mundo de El Jardín de los Secretos. La dirección de arte es impecable, prestando atención a cada detalle, desde la ropa de los personajes hasta la decoración de los interiores, creando un ambiente visualmente rico y atractivo. Sé que muchas veces dudamos en empezar una serie turca porque pensamos que son demasiado largas o que son demasiado dramáticas. Pero les aseguro que El Jardín de los Secretos vale la pena cada minuto. Es una serie que te engancha desde el principio, que te hace reír, llorar y suspirar, y que te deja con ganas de más. El ritmo de la serie es perfecto, alternando momentos de tensión y drama con escenas más ligeras y románticas, manteniendo al espectador enganchado a la trama en todo momento. Y si les preocupa la duración de los capítulos, no se preocupen. Si bien es cierto que los capítulos de las series turcas suelen ser más largos que los de las series occidentales, la trama es tan adictiva que el tiempo se pasa volando. Además, pueden verla en varias plataformas de streaming, así que no tendrán problemas para encontrarla. Pueden dividir los capítulos en dos partes si les resulta demasiado largo verlos de una sola vez, y aún así disfrutarán de la historia sin perder el hilo. Pero, ¿dónde pueden verla? Pues bien, dependiendo de su ubicación geográfica, El Jardín de los Secretos puede estar disponible en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max o incluso en algunas plataformas de streaming especializadas en series turcas. Les recomiendo que busquen en sus plataformas favoritas o que consulten páginas web especializadas en series turcas para saber dónde pueden encontrarla en su país. En algunas regiones, incluso se emite por canales de televisión tradicionales, así que no duden en consultar la programación local. Ahora, quiero ser completamente honesta con ustedes. El Jardín de los Secretos no es una serie perfecta. Tiene algunos momentos en los que la trama se vuelve un poco predecible o en los que algunos personajes toman decisiones que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, hay un triángulo amoroso que en ocasiones se siente un poco forzado, y algunas de las subtramas podrían haberse desarrollado de manera más completa. Pero en general, los puntos positivos superan con creces los negativos. Además, creo que es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla la serie. Algunas costumbres o tradiciones turcas pueden resultar extrañas o incomprensibles para nosotros, pero es precisamente eso lo que hace que la serie sea tan interesante y enriquecedora. Nos permite conocer una cultura diferente, entender otras perspectivas y ampliar nuestros horizontes. Por ejemplo, las tradiciones familiares, los rituales de boda o las normas sociales pueden diferir significativamente de las nuestras, pero al observar cómo se viven en la serie, podemos aprender y apreciar la diversidad cultural. En definitiva, El Jardín de los Secretos es una serie que te recomiendo encarecidamente. Es una historia de amor, de pasión, de secretos y de superación personal que te mantendrá pegado al sofá desde el primer minuto. Si están buscando una serie que les haga sentir, reír y llorar, no lo duden más y denle una oportunidad. Les aseguro que no se arrepentirán. La serie tiene la capacidad de evocar una amplia gama de emociones en el espectador, desde la alegría y la esperanza hasta la tristeza y la frustración, creando una experiencia catártica y memorable. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi recomendación y que se animen a ver El Jardín de los Secretos. Recuerden que es una serie que les va a robar el sueño, pero que también les va a dejar una huella imborrable en el corazón. Y no solo eso, sino que también les abrirá las puertas a un mundo nuevo y fascinante, lleno de cultura, tradición y drama. En resumen, hoy les he hablado de El Jardín de los Secretos, una serie turca que te engancha desde el primer minuto gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y su cuidada producción.
Es una serie que te hará reír, llorar y suspirar, y que te dejará con ganas de más. Y lo mejor de todo es que al terminarla, sentirán que han vivido una experiencia única e inolvidable. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya sido útil. Me encantaría saber si ya conocían esta serie, si la han visto o si tienen pensado verla. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. También me gustaría saber qué otras series turcas les gustan, así puedo buscar nuevas recomendaciones para ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a entender sus gustos y preferencias, y a crear contenido que sea de su interés. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me dan muchísima energía para seguir adelante. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y no se olviden de disfrutar de una buena serie turca. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay una buena serie esperando ser descubierta. No tengan miedo de explorar nuevos géneros y culturas, porque nunca saben qué joyas se encontrarán. Adiós.